Vale, muchísimas gracias, Javier. Dime primero tu nombre y tu trabajo para que sepamos cómo ponerte en el documental. Ok, pero te digo directamente la asociación, porque mi trabajo, lo que me interesa es la asociación, ¿no? Sí, Me llamo Javier Salinero y soy vicepresidente de la asociación Tierra Bonita, una ONG que hemos montado para damnificados del volcán. muy bien. Y eres también podólogo, creo que tienes una Soy clínica y podólogo, es sí, donde sí. estamos aquí hoy, Clínica para que se Salinero. entienda dónde En estamos. Clínica Salinero, sí, en El Paso, a la clínica más cercana del mundo al volcán. Perfecto, muy bien. ¿Cómo nació la idea de la asociación? ¿Para qué fue y por qué la hicieron? Sí, inicialmente se nació para recaudar fondos para damnificados. La idea inicial fue vender un maillot ciclista, porque eran organizadores de carreras ciclistas. Yo soy aficionado al ciclismo y soy amigo de los organizadores de las carreras ciclistas, entonces me implicaron a mí también. Y a través de redes sociales, en foros de ciclismo a nivel nacional, pero luego también a nivel internacional, se hizo viral, pues vendimos un maillot ciclista para recaudar fondos a través de Biorracer, una empresa de Bélgica. Fue tal el éxito que recaudamos tantísimo dinero que no pudimos gestionarlo de nosotros de forma directa y tuvimos que montar una ONG para poder gestionar la gran cantidad de fondos que obtuvimos, que fueron 104.000 euros. Wow. A partir de que montamos la ONG, pues ya pensamos de darle ya más recorrido, ya que hayamos hecho el gran esfuerzo de montar la asociación para poder gestionar ese dinero, y ya la idea es que la ONG permanezca como mínimo todo el tiempo de restauración del volcán, calculamos que van a ser años, y posiblemente ya toda la vida, más adelante. Javier, una pregunta, ¿por qué establecieron esta iniciativa si se estaban ya recaudando tantos fondos? ¿No era suficiente? Bueno, primero porque todo el dinero va a ser poco. A mucho que nos aseguren que va a llegar dinero de Europa y del Gobierno de España y de la comunidad y de donativos, todo va a ser poco, nunca se va a cubrir el 100% de las necesidades. Segundo, porque muchísima gente nos comentaba que no se fiaban de donar a las administraciones, porque muchas veces las administraciones hacen no lo que más falta hace, sino lo que más votos da. Y era ¿Perdona? así. Repíteme eso. La gente lo comenta así, es que muchas veces no se hace lo que más falta hace, sino lo que más votos va a dar. Entonces, como en ocasiones ocurre en todas partes, en todos los países y en España pues también, pues mucha gente nos decía que por qué no montamos algo para donarnos dinero a gente del pueblo y a gente que está a pie del pueblo y que se aseguraran que iba a llegar realmente donde hacía falta, y eso también fue otra motivación para montar la asociación. Es que hemos visto desde fuera que se ha recaudado muchísimo dinero a nivel público. ¿Ese dinero ha llegado a la gente? Depende, unos ayuntamientos sí, otros no. Ahí cada uno da su versión. Yo hablo, por ejemplo, por mi hermana, que se quedó sin casa, mi hermana damnificada, vive en mi casa actualmente, y ellos sí que han recibido el dinero, porque están empadronados aquí en El Paso, su casa estaba en El Paso. Por ejemplo, el Ayuntamiento del Paso sí que ha repartido todo el dinero. El Ayuntamiento de Los Llanos, por una burocracia más lenta, pues todavía no lo ha repartido. Y el Cabildo, pues no sé sinceramente si ha repartido todo o no. Creo que no, que tampoco ha repartido todo. ¿Y a cuántas semanas estamos de todo eso? O sea, llevamos Pues el volcán erupcionó el 19 de septiembre, estamos a mediados de enero, pues 4 meses ya, prácticamente, y no se explica a nadie por qué. Pero bueno, ellos argumentan burocracia y asegurarse que el dinero va a llegar donde tiene que llegar, pero si el listado de damnificados está claro hace muchísimo tiempo, no hay motivo. Entonces, ¿la gente de aquí no se fía que va a llegar el dinero público? Ni de aquí, ni de ningún punto de España, ni de Europa, porque siempre la gente desconfía de las administraciones. Y entonces la gente no confiaba en que el dinero al final llegará, pero que a lo mejor no se gasta en lo que más falta hace, era el temor de mucha gente, que a lo mejor no llegaba realmente a los damnificados, sino que se podía gastar en cosas que daban más relumbrón o más visibilidad de cara a la galería, y a lo mejor no tanto a los damnificados. La gente de calle, de a pie de calle, que se ha quedado sin casa, necesita mucho más una vivienda, o necesita un vehículo para volver a funcionar, o que le den un local para poder montar su negocio de nuevo, a que le den ropa y demás, que sí, la ropa está muy bien y muy necesaria, pero al final ropa con cualquier cosa te arreglas, pero la gente necesita el volver a arrancar y volver a empezar, y eso es lo que la gente está viendo que no pasa. No se hacen las cosas todo lo rápido que le gustaría a la gente para volver a vivir por sí mismo. Nadie quiere vivir de la caridad, la gente quiere vivir por sí mismo. Y es lo que está viendo la gente, que no se está poniendo en marcha las cosas y no se está poniendo a lo mejor todo el dinero que se debería, con la velocidad que se debería, para que la gente vuelva a recuperar su modo de vida y su dignidad. La dignidad es un techo que tú consideres que sea tuyo, aunque sea alquilado o prestado, y ganarte el dinero por ti mismo, no que te lo den. Eso es, eso es. Entonces, los mensajes que han estado viniendo durante la emergencia de las autoridades, ¿cómo se han recibido aquí en el pueblo? Porque las autoridades se sienten satisfechas de que han dado mensajes, que han informado. Sí, bueno, información ha sido muy escasa.
Desde Pevolca, desde las autoridades del Gobierno de España, la información siempre ha sido muy escasa. De hecho, siempre se daba la información de lo que había pasado el día antes. Todo el mundo se queja, y eso está ahí en las redes sociales, no sé nada que diga yo, de que la información que se daba día a día no era de lo que estaba pasando hoy o de lo que se preveía que fuera a pasar mañana. Siempre la información era de lo que había pasado el día antes. Eso lo veíamos todos, podíamos entrar cualquiera en una red social del IGN o foros que había y ver los datos, y cualquiera podíamos ver los terremotos que había habido, no hace falta que nos dijeran eso todos los días, pues era la información que nos daban. Y no había nunca una previsión de qué iba a pasar mañana o qué va a pasar dentro de un mes. No se ha explicado a nadie cuál era el plan. Siempre se ha dicho que había un plan de reconstrucción de la isla y nunca se ha explicado, por lo menos los esbozos. Yo entiendo que no puedan tener las líneas específicas de aquí se van a hacer las casas, pero por lo menos haber dicho a la gente, mira, pues no se preocupen, que seguro que se va a reconstruir los terrenos de labranza, seguro que se van a reconstruir las casas, seguro que todos los negocios se les va a buscar indemnizarles de alguna forma, en mayor o menor medida, para que puedan volver a funcionar. A día de hoy todavía no se sabe dónde se van a construir las viviendas de los damnificados. A día de hoy, esta mañana todavía estaban diciendo que si se iba a poder construir o no se iba a poder construir, pero no se sabe si se va a poder volver a construir sobre la lava. Entonces hay mucha incertidumbre y los políticos están muy convencidos de que ya se ha hecho todo y que ya solamente se trata de ponerse a construir, pero es que la gente no sabe qué se va a hacer mañana. Ya no te digo dentro de 6 meses, ni siquiera mañana. Las carreteras han empezado a arreglar una con 2 pequeñas palas que son, con todos mis respetos, prácticamente de risa. Y en lugar de haber comprado maquinaria pesada, haber alquilado maquinaria pesada para haber limpiado las carreteras mucho más rápido, está haciendo con máquinas que son de abrir caminos, no de abrir lava. Entonces, la gente ve como que todo es exasperantemente lento y que no se ve una planificación a 6 meses, 12 meses, 5 años, que es lo que le gustaría ver a la gente. Estoy convencido que si le explicaran a la gente cuál es la planificación, todo el mundo estaría mucho más tranquilo. ¿La gente se fía que va a haber una buena reconstrucción aquí entonces o no se lo cree nada? Por un lado, una cosa que da tranquilidad en general a la gente es que está Europa detrás. Al haber superado la catástrofe del 1% del Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma de Canarias, automáticamente se activa el mecanismo europeo de solidaridad y está Europa, con lo que está garantizado que va a llegar el dinero. Lo que daba miedo al principio es que la catástrofe fuera poquita, entre comillas, con lo que sea poquita, ojalá hubiera sido poquita, pero que no llegara a ese 1% y dependiera del gobierno de España o del gobierno de la comunidad, y no siempre manejan ese dinero o no siempre están dispuestos a retirar ese dinero en una partida. Al ser la Unión Europea, que maneja unos presupuestos mucho mayores, la llegada del dinero está asegurada. Lo que quizá no está tan tranquila la gente es que el dinero de verdad se vaya a emplear bien o vaya a llegar en la medida que tiene que llegar. Es decir, que haya pérdidas por el camino, o que no llegue todo el dinero que debería llegar, o que no se gaste en las cosas que más falta hacen. Que se aproveche para hacer cosas y proyectos de cara a la galería que no son tan necesarios, pero que cuestan mucho dinero, claro. Hablemos en concreto de una de las iniciativas que han tenido ustedes. Han comprado una pala, ¿verdad? Exacto. Cuéntame por qué han comprado una pala. Pues compramos una pala porque no había palas y los ayuntamientos no compraban palas. Es decir, ni los ayuntamientos, ni los cabildos, ni el gobierno de Canarias, a nadie se le ocurría comprar palas para limpiar la ceniza de las casas que estaban en la zona afectada. Nosotros veíamos que no podíamos hacer nada, evidentemente, por salvar casas que se las llevaba la lava o que se las iba a llevar la lava, y que todos los medios estaban enfocados en salvar esas casas que se iba a llevar la lava, por lo menos los bienes que podían salvar, cosa que está estupendamente hecha, pero nadie pensaba en toda la gente que estaba desalojada de su casa. Les estaban cayendo montañas y toneladas de ceniza, se estaban cayendo garajes, cayendo viviendas, y esa gente simplemente limpiando sus tejados y vaciándolos de ceniza, aunque fuera a la puerta, pero por lo menos está en el tejado, era gente que no se iba a quedar después sin casa. Está muy bien darle a alguien que se ha quedado sin casa 1.000 euros mensuales para que pueda sobrevivir, pero a una persona que le salva su casa le has dado el valor de su casa. Le has dado entre 150.000 euros una casa relativamente básica aquí en La Palma, que aquí es muy cara la vivienda, o 500.000 euros si vale su casa mucho más dinero. Y ese es nuestro objetivo, salvar esas casas. Nosotros veíamos que salvábamos mucho más dinero salvando casas que dando una ayuda de 500 euros a un damnificado, porque los 100.000 euros que obtuvimos, si lo hubiéramos repartido entre los 2.000, 3.000 damnificados, habrían tocado a lo mejor a 50 o 100 euros, no habían tocado nada. Y sin embargo, salvar casas eran millones de euros los que estábamos salvando. Por eso compramos la pala. ¿Por qué ustedes compraron una pala si no pensaban que, no se creían que las autoridades iban a hacer el trabajo? Vale, rebobinamos. Vale. Nosotros
el enfoque inicial de nuestra ONG inicialmente era la limpieza de casas para evitar que se cayeran. Entonces, para eso, evidentemente, te falta maquinaria. Porque si simplemente te dedicas a tirar la ceniza del tejado abajo, llegaría un momento que se llenaría, porque había casas literalmente que llegaban hasta el tejado. Entonces había que sacar por lo menos la ceniza de alrededor de la vivienda para que cuando tire la ceniza del tejado tenga donde caer. Si no, al final se cubre la casa de ceniza y se acaba cayendo. Entonces, por eso hace falta maquinaria. Pero es que no había maquinaria. Y es lógico que una isla pequeña no tenga maquinaria. Pero un gobierno de Canarias y un gobierno central sí que tenían que haber alquilado maquinaria. Como veíamos, bueno, inicialmente la compramos pensando que los demás también la iban a comprar. Pero luego nos sorprendimos de que no la compraban y no venía esa maquinaria y no la alquilaban. Finalmente trajo la UME mini máquinas, muy pequeñas también para el trabajo que hace falta, pero aún así sigue siendo escaso. Y la prueba de que sigue siendo escaso es que hay mucha gente sin poder entrar a su casa todavía porque no se ha hecho ese trabajo de limpieza que se podía haber estado haciendo desde el minuto número 1 sin ningún problema. Eso es. Y estamos ahora a mitad de noviembre y claro, la UME se fue el lunes. Exacto, a mitad de enero. A mitad de enero se fue la UME. ¿Y quién va a limpiar la ceniza ahora? ¿Quién es el responsable? Ahora entra Gesplan, con lo que nosotros ya, una pequeña asociación con una maquinita y una serie de operarios contratados, pues tenemos poca cabida ya. De hecho, vamos a reorientar la asociación a hacer proyectos específicos de ayuda específica a casos específicos de gente. Pero lo que no entendemos es cómo la UME se va el lunes y Gesplan todavía no ha empezado y nadie ha planificado este impasse entre que se va a la UME y entra Gesplan. Me parece maravilloso el trabajo que ha hecho la UME, aunque opinamos que debería haber habido no 50, sino 500 soldados como mínimo. Mandaron una unidad que le agradecemos muchísimo en el alma el trabajo que han hecho, pero fue muy escasa y no es culpa de ellos, es culpa de sus mandos. Y se va la UME, evidentemente hay gente que sabe que se va a ir la UME, o eso pensamos, o queremos pensar que hay gente que sabe que se va a ir la UME este lunes, y no hay una planificación para que cuando va a entrar Gesplan sea justo cuando se va la UME. Entonces ahora hay un impasse en un montón de gente que está deseando volver a su casa y que ve que no hay quien limpie. Estamos en nuestra asociación, algunas máquinas que tienen los ayuntamientos que han subcontratado y ya. Y no hay ni UME ni Gesplan. Hay aquí un impasse en el que no hay nadie que esté limpiando, básicamente. Y la gente tiene que estar desesperada después de 4 meses pidiendo poder volver a sus casas, ¿no? Lógicamente, porque la gente pensaba o daba por sentado que se estaba limpiando la ceniza, que se estaba todo preparando y que cuando todo parara y se les diera permiso para volver a entrar, ese famoso mes, 15 días que dejaron después de que paró hasta Navidad, había gente realmente ilusionada con pasar la Navidad en su casa. Y lo que se sorprendió a la gente es que no solamente no se abría por el tema de gases, que vale, pues eso está ahí, el tema de los gases, que era algo también desconocido, sino que una vez que ya ha pasado el tema de gases y que teóricamente es seguro, pues resulta que no pueden volver a su casa porque literalmente no están los accesos abiertos. Nadie ha pensado, o si lo han pensado, no se ha hecho, no sabemos por qué, que había que limpiar esos accesos para poder volver a las casas. Con carreteras con montañas así de ceniza no se puede entrar a tu casa. Y no solamente eso, sino con la ceniza, que la poco que se limpiaron, apartada a las puertas de las casas, la gente llegaba a su casa y se encontraba su casa con 3 metros de altura, con lo que no podían literalmente entrar a su casa. Qué fuerte. Literalmente. ¿Y cómo te sientes tú cuando oyes esas historias? O sea, ¿lo has visto en primer plano? Sí, la verdad es que nos gustaría llegar a más, pero claro, somos una mini ONG. Nosotros no podemos comprar una pala Caterpillar de 1 millón de euros de minería, que es lo que haría falta que estuviera aquí desde el día 1 de octubre, desde que ya arranca la erupción en serio. Nosotros no podemos acceder no solamente a no comprarla, sino ni siquiera alquilarla. No podemos hacer el porte, podemos hacer cosas pequeñas. De hecho, la asociación inicialmente se iba a llamar Pequeñas Cosas Bonitas. Podríamos hacer pequeñas cosas para por lo menos a un grupo de gente darle una gran ayuda. Pero luego, cuando vimos que tuvimos más dinero, quisimos llegar un poco más allá y hemos conseguido salvar muchas casas, podemos estar muy orgullosos de eso y estamos consiguiendo limpiar el acceso y que pueda volver mucha gente más pronto a su casa. Lo que nos sentimos es eso, que como 4 machangos, que es una expresión de aquí de La Palma, pueden pensar en eso, que hacía falta eso y esa maquinaria y hacer ese trabajo de limpieza y salvar esas casas y las autoridades pues o no lo han pensado o no han sabido mover los medios o no lo han sabido adelantarse a hacer el trabajo. Las autoridades igual te responderían diciendo que su primer deber era salvar a las vidas. Claro, faltaría más. Sí, pero si una cosa no quita la otra. Pero igual que nosotros con 100.000 euros podemos comprar una máquina y contratar personal para limpiar, como se está haciendo ahora, ¿por qué nadie pensó directamente desde el principio en contratar a Gesplan? Igual que se ha hecho ahora,
Entiendo que tenían muchísimas cosas en mente, que tenían que resolver muchísimas cosas, y entiendo que para unos municipios y unas corporaciones municipales es algo muy grande y no tienen personal para eso, pero un gobierno de España, un gobierno de una comunidad, sí que tiene que caer en esas cosas, y tenían que darse cuenta, y además que lo veían, que nosotros estábamos haciéndolo. Entonces, igual que nosotros estábamos haciéndolo y lo estaba haciendo la UME, ¿por qué mandaron la UME y mandaron máquinas de la UME? Pues porque no mandaron 500 soldados y 50 máquinas, en vez de 50 soldados y 2 máquinas. Y si ellos mismos estaban viéndolo, o sea, si estaban viendo que hacía falta y que eran escasos los medios, ¿por qué no trajeron más? Pues a día de hoy no lo sabemos por qué. ¿Qué mensaje le transmitirías tú al presidente del Gobierno de Canarias, que se siente que ha hecho un buen trabajo? Yo diría que han hecho un fantástico trabajo en cuanto a salvar vidas, hay que reconocer las cosas, que se está haciendo un buen trabajo en cuanto a que se está hablando de que no se va a proteger al 100% las tierras y que las tierras son de sus dueños y demás, que ha habido muchísimas cosas bien hechas en cuanto a eso, a elaboración de planes de salvamento y demás y de rescate de gente, pero lo que no está claro a día de hoy, está habiendo muy mala transmisión de la información. La gente no sabe de verdad qué va a pasar mañana, dentro de un mes, dentro de 6 meses y de un año, y mucho menos dentro de 5 años. Aquí todo el mundo cuenta que en una catástrofe volcánica eso siempre va a suponer una campaña de publicidad brutal para el turismo y demás, pero lo que no se explica, por ejemplo, es que aquí no hay camas hoteleras, ya no las había prácticamente antes, y se ha llevado muchísimos alojamientos, se ha llevado el volcán precisamente. La zona que se ha llevado el volcán había muchísimas casas rurales, había muchos apartamentos de alquiler y son muchísimas camas alojativas. Entonces esas camas se las ha llevado. Entonces si ahora viene mucho turismo y traen muchos aviones y no hay dónde meterlos, entonces nadie está explicando qué se va a hacer con eso. Si ahora viene mucho turismo, pero no hay dónde ponerlo, no viene el turismo. Porque una turista que va a alquilar unas vacaciones va a buscar un avión y va a buscar un alojamiento. Si no tiene alojamiento, pues al final no va a venir. Entonces, si resulta que hay una oportunidad de recuperar económicamente la isla por una vía que es el turismo y actualmente no hay forma de alojar ese turismo, o por lo menos no nos explican qué se ha pensado para hacer eso, pero yo lo que pienso que más hay ahora mismo es falta de información. La gente necesita y está ávida de saber qué va a pasar, qué van a hacer y cómo se va a hacer. Y actualmente no se explica, por lo menos las líneas generales. Javier, y durante la erupción, ¿cuál fue la voz que realmente hablaba a los palmeros que se recibió y se entendió y en el que tuvieron confianza? A ver, ¿había una persona, un portavoz, alguien de alguna institución que pensaban, wow, esa persona, realmente tengo confianza en esa persona? Sinceramente, y gracias a Dios, en este momento hay diferentes partidos en los ayuntamientos, en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias y el de España, para que nadie piense que esto es una crítica política a un partido, porque soy la persona más apolítica del mundo. En mi opinión, lo que yo percibo, y lo me comentan mis pacientes de la consulta, es que había una total desconfianza a todo lo que decían los políticos. Es decir, la gente no se ha creído nada desde el principio. Y no se ha creído nada porque en muchas ocasiones han visto que no se cumplía lo que se decía. O sea, la información que se daba siempre era de lo que haya pasado el día antes y en ningún momento se explicaba el qué se iba a hacer mañana, o qué se iba a hacer en un mes, o qué se iba a hacer en 6 meses. Entiendo que la situación de urgencia requería atender la urgencia, pero ni en el momento, ni ahora todavía después, la gente está viendo ninguna explicación de qué se va a hacer. Todo es palabras etéreas de se va a fomentar, se va a promulgar, se va a intentar, pero no se dice se va a hacer así, así y así. Y que sepan ustedes que en 6 meses va a haber estas carreteras y se van a hacer así, así, así. Y los que se han quedado en su casa aislada, que sepa que se hace una carretera en X tiempo. Y los que no tienen, los que se han quedado sin platanera, se les va a permitir construir encima. Y los que se han quedado sin casa, se les va a permitir construir en su casa. No hay esa planificación, la gente no tiene esa información. Por eso desconfían, porque no hay ninguna información. Entonces siempre, en la tendencia, por lo menos el español, tiende a pensar siempre, cuando no me cuentan lo que quieren hacer, algo están ocultando. Y lamentablemente suele ser verdad. Pues tenemos experiencia de eso con otras emergencias aquí, con Sí. el Delta y otras. Lamentablemente sí. Muy bien. ¿Y cómo se podrían transmitir esos mensajes para que la gente las reciba mejor? O sea, ¿es porque viene de voz política que tienen esa desconfianza o porque no hay una cifra que luego se ve bien claro cómo Sí. se está gastando el día a día? ¿Cómo se podría hacer para que la gente tenga más confianza en lo que se está haciendo? Es una muy buena pregunta.
Parte esto de lo que te comento, de que hay una desconfianza general en España a los partidos porque tenemos malas experiencias, porque ha habido muchos casos de corrupción siempre, y somos un país que tiende siempre a la picaresca en todos los estamentos y en todas las cosas. Entonces hay una desconfianza generalizada. Hay honrosas excepciones y ayuntamientos que trabajan muy bien y que son muy honrados y que hacen las cosas muy bien, pero en general la percepción del político en España es de corrupción, de me van a robar por algún sitio. Entonces el temor que hay actualmente es a que se pierda parte de ese dinero, que tarde mucho en llegar, porque no se esté mirando a ver cómo lo van a hacer y a ver de qué manera se va a perder un poco, y que luego además que no se gaste de verdad lo que hace falta, y además que no se gaste en empresas de la isla para que se cree una economía circular. Hay mucho temor actualmente con que se traigan empresas de fuera y se hagan los trabajos con empresas de fuera, que está muy bien traerlas cuando son cosas que no se pueden hacer aquí, maquinaria pesada, por ejemplo, que no existe aquí, pero la gente quiere que ya que la catástrofe ha ocurrido aquí, pues que se dinamice la economía con empresas de aquí. Entonces la gente lo que necesita es información clara de que todo el dinero se va a gastar aquí y de que va a estar bien gastado. Invertido. Exacto, que se va a invertir realmente, porque la cosa no es gastar el dinero, que se diluya y se pierda, sino que se invierta para que genere economía y que la isla, como mínimo, se quede como estaba. Si puede ser encima una oportunidad, como se dice, turística y de explotación turística y de imagen, pues mucho mejor. Nunca se compensará lo que se ha perdido, pero por lo menos que la economía se recupere y que la gente vuelva a funcionar. Entonces la gente lo que necesita es información, si no de cada euro dónde va a ir, porque eso es imposible saberlo actualmente, que es definir un plan. La gente quiere saber cuál es ese plan. La gente necesita saber el plan. Mira, se va a hacer esto con las zonas volcánicas, de esta parte de la colada se va a hacer esto, esta parte se va a hacer una zona turística, y la gente que se queda sin casa, no se preocupen ustedes, que como esto va a ser para el turismo, pues a usted le ha mandado un terreno en tal zona. No le digo cuál ni de qué metros, pero que sepa usted que va a tenerlo ahí. Esa incertidumbre, actualmente, yo estoy convencido por los pacientes que me comentan que han perdido su vivienda, su terreno, esa incertidumbre es mucho peor que el haberse quedado sin sus propiedades, el no saber que no tienen seguridad de qué va a pasar, porque nadie les garantiza todavía que van a tener un sitio. Se dice, vamos a hacer, vamos a intentar, se va a hacer, pero no les dicen ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera. La gente necesita esa información concreta. ¿Y ese estrés para la gente es más grande que haber perdido su...? Mucho más, mucho más. Yo tengo muchos compañeros que son fisioterapeutas y comentan que les ha aumentado muchísimo el trabajo de tensiones a nivel cervical, tensiones de espalda, por la incertidumbre. Y por supuesto, pues todo el trabajo de psicólogos y demás, que está siendo brutal. Pero te comentan que eso es la incertidumbre de la desconfianza, porque hay muchos que te digan, va a llegar dinero, y va a llegar dinero, pues en el fondo la gente dice, vale, va a llegar dinero, pero ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? Porque si a la gente le dicen, mira, pues usted no se preocupe, ha perdido una casa, vale 300.000, le vamos a dar 300.000. No va a ser ahora, hay que mirar unos trámites, hay que mirar dónde, o le vamos a buscar una casa, pero no se preocupe que en 6 meses, pues la gente esté tranquila. Yo sé que en 6 meses voy a tener mi vivienda, voy a tener mi terreno, sí. Pero es que la gente no sabe eso. Pero mira, es una emergencia que creo que se le ha quedado grande a las administraciones. A cualquiera. A cualquiera. Y que, por ejemplo, hubo una emergencia de este tipo en Fogo. Gesplan ahí tuvo una actuación, pero han tardado 8 años en reponer lo que estaba. Puede ser que nos dé miedo hablar de ese tipo de plazo de tiempo, ¿no? Claro, claro, es que la gente, si a una persona ahora mismo le dices aquí en la isla que va a tardar 8 años en volver a tener sus medios de vida, no aguanta 8 años. No puedes aguantar 8 años con unas ayudas. Unas ayudas aguantas un tiempo, en casa de unos amigos, hay gente aquí viviendo 25 personas en una vivienda, o 3 familias en una vivienda con un cuarto de baño. Eso lo aguantas un mes y medio, pero 4 meses y que te digan encima que hasta vete a saber cuándo, verano, o ya vamos viendo cuándo se va a hacer, eso es insoportable psicológicamente, físicamente, hasta para las familias. Entonces la gente necesita saber unos plazos y saber cuándo. Vale, esto va a tardarse mucho, no se hacen viviendas en 4 días, lo entendemos. Ya había un problema de vivienda antes en la isla y ahora se ha acrecentado. Pero hay que hablar de unos plazos, la gente hay que darle cifras concretas, porque si no la opción que va a tomar la gente es irse de la isla. Háblame un poquito de la iniciativa que me decías antes, porque lo que me encanta de tu asociación es que hacen actuaciones concretas para ayudar a la gente para salir adelante. Me habías hablado de un chico que es cero. ¿Cómo es eso?
Exacto. Nosotros tenemos la ventaja de estar a pie de campo y ser vecinos de aquí, pues conocemos los casos particulares, todos conocemos casos particulares de personas afectadas. Es muy raro alguien que no tenga una familia o un amigo afectado. Entonces, veíamos eso, que se daban pequeñas ayudas para sobrevivir, para comida, para ropa y demás, pero la gente, los que tenían negocios y los que habían perdido, no tenían ninguna ayuda inmediata para poder sobrevivir. Entonces, por ejemplo, había el caso de un chico que había montado una fábrica, era cabrero, fabricaba quesos, pero a muy pequeña producción, y se lanzó, pidió un montón de créditos para montar una granja mucho más grande, para aumentar y poder progresar, y estaba en la zona del paraíso. Se la llevó el primer día. Tuvo la suerte, como él dice, de que pudo salvar sus cabras, y eso para el cabrero es lo más grande que hay en el mundo. Valía 20 veces más la fábrica y la maquinaria que las cabras, pero decidió sacar sus cabras. Entonces sacó sus cabras, se las llevó a una granja que alquiló, pero que estaba semi-abandonada, no estaba en condiciones, y se encontró con el problema de que no tenía cómo volver a fabricar queso, porque la maquinaria se había quedado en la granja. Pues nosotros conocíamos ese caso, pues le ayudamos, le decentamos la zona, le hicimos unos firmes para poder poner container, para poder traer el pienso y que le saliera más económico, le hemos comprado una cámara frigorífica para que pueda guardar los quesos y volver a hacer producir de forma un poco más intensa. Es decir, son pequeñas cosas que sí, que a lo mejor son 5.000, 6.000 euros, pero para él es la diferencia entre sobrevivir o a 6 meses estar muerto. Como él nos decía, en 6 meses, cuando le puedan llegar las ayudas, cuando supuestamente van a llegar, él ya como empresa habría muerto. Ya no le sirve de nada que le den dinero. Ahora le hacía falta eso. Y ahí fue donde estábamos llegando nosotros. O asociaciones de animales, pues le faltaban jaulas para meter animales, pues nosotros les compramos las jaulas. Son pequeñas ayudas, ayudas a alquileres de personas que se han quedado sin casa, entonces le pagamos el alquiler directamente. Son cosas pequeñas, pero que para la persona que le ayudas es una gran cosa. Y por fin, de cara al futuro, ¿cuál es tu esperanza para esta isla bonita que tenemos aquí en La Palma? Mi esperanza es que la gente se quede, que vea una expectativa y de verdad vean que aquí se puede progresar, porque esto es uno de los mejores sitios del mundo para vivir. Yo he vivido en muchos sitios y este es el mejor sitio del mundo. Este es el primer sitio de mi vida que vivo por elección. Siempre he vivido, pues mi padre era militar, era guardia civil y íbamos cambiando de lugar de residencia. Entonces este es el primer sitio que yo he decidido dónde vivir, me vine voluntariamente y me costaría muchísimo volver a vivir en otro sitio porque es el mejor sitio del mundo en mi opinión para vivir. Entonces me gustaría que la gente tenga esperanza de quedarse aquí porque realmente es una expectativa de turismo, de la campaña publicitaria más grande de la historia que se ha hecho de ninguna cosa porque se ha visto a nivel mundial, fuimos trending topic durante muchísimo tiempo por una desgracia aunque fuera y eso va a suponer una visibilidad que va a traer muchísimo turismo. Entonces estoy convencido de que, aunque no se haga todo perfecto y aunque haya errores en algunas decisiones políticas, al final acabará siendo positivo. Evidentemente quien ha perdido todo y nunca va a recuperar el 100%, pero seguirá siendo una isla maravillosa para vivir y seguirá siendo un sitio maravilloso para seguir progresando. La clave para ello, como te digo, es que todo actúe lo más rápido de lo que está yendo, que todo funcione más rápido y que la gente conozca cómo va a ser esa progresión. Vamos a progresar, sí, pero ¿cuándo? ¿De qué manera? Y a ser posible de la mano de la gente. ¿Tú de dónde eres, Javier? Yo soy de Toledo. ¿Eres de Toledo? Sí, sí. ¿Y tienes ese gran amor por La Palma? Sí, sí, yo de hecho yo digo que soy un palmero que nació en Toledo por error. A mí me traía la cigüeña y venía cansada ya de París y se cansó en Toledo y me soltó allí, pero venía a La Palma realmente.